Y por eso en muchas ocasiones, cuando uno está solo, tener a alguien, una persona vitamina, una persona que te apoye, una persona que te escucha, que no te juzga, que te entiende, la que le cuentas algo y automáticamente te hace sentirte mejor. Que da igual que haga un año que no la veas, que sabes que con esa persona las cosas son mucho más sencillas. Y esto es un enorme problema porque vivimos en un momento de la historia, como dice el filósofo José Luis Ruiz, somos drogodependientes emocionales. Somos cada vez más adictos a experiencias vibrantes que nos llegan a través de la pantalla. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque todo esto va a frenar nuestra corteza prefrontal. Aquí entro en un campo interesantísimo a nivel educativo, a nivel de padres y a nivel personal. La corteza prefrontal, que ya hemos hablado de ella en varios momentos, es una zona fundamental para la atención, la concentración, la resolución de problemas y el control de impulsos. Es la zona que nos hace ser seres superiores, que nos ayuda a prestar atención a lo que queremos, a estar quietos en un sitio y escuchar, a estar en una pastelería, yo que soy muy dulcera, y no comerte los bombones mientras te los están sirviendo, sino que controlas esos impulsos, te gestionas por dentro. La corteza prefrontal es una zona profundamente inmadura cuando un bebé nace. Cuando un bebé nace, esta zona está completamente inmadura y se va evolucionando a medida que pasan los años, madura antes en las mujeres que en los hombres. Las niñas maduran antes esa atención y esa concentración que los chicos. Esto es muy importante en el ámbito educativo. Los chicos están a 4.000 cosas todavía y las niñas ya son mucho más concienciudas desde que son más pequeñas. ¿Con qué se estimula la corteza prefrontal de un bebé? Con 3 cosas: luz, sonido y movimiento. ¿Quién no ha visto a su bebé que de repente ve pasar a su padre o ve una luz que se enciende o una musiquita y va girando la cabeza? ¿Qué es lo que queremos nosotros para ese niño? ¿Cuántas veces oigo, y mis propios hijos te lo dicen, que es más importante el teléfono que yo? Por eso, cuando llegues a casa, quita el teléfono, mételo en el bolsillo, en la mochila, en el bolso, donde sea. Las 2 manos abiertas para abrazar, para conectar. Y presta atención a quien tengas delante, sea tu marido, sea tu padre, sea quien sea. Pero si entras con el teléfono en la mano, ya has generado un disruptor. Y ya has generado que esa conexión, esa capacidad de prestarle atención al de enfrente, donde surge la empatía, donde surgen esas neuronas espejos que se activan, tú sonríes, yo sonrío, te abrazo, y todo eso maravilloso, ese momento tan especial, todo se ha distorsionado porque una mano está ocupada o porque estoy terminando de mandar algo que probablemente es terciario. Y si es algo tan importante, termínalo en el rellano. Y cuando lo hayas terminado y tengas tu atención puesta en las personas que tienes dentro de casa, abre la puerta. Pero si no, espera. Y yo creo, Melania, que esto, que tú y yo que también lo estamos hablando hoy aquí, es lo que buscamos, tener una sociedad que le importen los demás, que no vayas solo enfocado en ese dispositivo, que te metes dentro y te olvidas de los demás, sino que seamos capaces de levantar la mirada, conectar con los ojos del que tienes delante y dar importancia a lo que realmente la tiene. Bueno, Mel, es que hay un tema interesantísimo y es que nosotros esculpimos nuestro cerebro en tiempo real según a qué prestamos atención. Por eso, hoy en día, según a lo que prestemos atención y la capacidad que tengamos de concentración, de atención y esa fuerza de voluntad, va a determinar en gran parte nuestra calidad de vida, nuestra calidad intelectual, nuestra calidad cognitiva, las notas de clase, pero no solo las notas, sino la capacidad que tenemos de disfrute, de conectar con las personas, con el conocimiento, con la naturaleza, con todo. Y lo importante en esta vida es activar nuestro sistema reticular. Si lo tienes en negativo, ves lo negativo de todo. ¿Quién es el principal inhibidor de este sistema reticular? La pantalla. ¿Por qué? Porque la pantalla te ofrece gratificaciones instantáneas, chispazos de dopamina. Es una vida fake, es una vida digital. Las cosas buenas suceden en la vida real. Esa vida digital, esos chispazos de dopamina van generando, pues sí, momentos de gratificación instantánea, pero a la larga nos producen un vacío. Tienen un mecanismo muy similar, las pantallas y el mecanismo de la dopamina, con las drogas. Por eso a día de hoy muchas adicciones a la pantalla, muchas adicciones a la pornografía, a los videojuegos, se tratan con mecanismos similares a las drogas. Y esto es un enorme problema porque vivimos en un momento de la historia, como dice el filósofo José Luis Ruiz, somos drogodependientes emocionales. Somos cada vez más adictos a experiencias vibrantes que nos llegan a través de la pantalla. Hace unos años, Susumu Tonewaka, premio Nobel de Medicina, descubrió que cuando una persona recuerda algo con intensidad, el recuerdo de esa imagen, que es placentera, activa los mismos mecanismos en el cerebro que cuando esto sucedía en la realidad. Esto es mágico. Cuando uno está angustiado, y esto muchas técnicas de relajación, cuando uno trabaja con MDRs o con técnicas que ayudan a mejorar los estados de angustia, el traer a la imagen, atraer a la mente imágenes placenteras, recuerdos de personas donde había amor, donde te sentías querido, donde te sentías agradecido, de repente produce efectos bioquímicos en el propio organismo. Por lo tanto,
ese amor, cuando inunda nuestra mente, nuestro organismo, nos ayuda también a ser mejores con los demás, a convertirnos en personas que no juzgamos, que empatizamos, que somos cariñosos, que buscamos intereses comunes. Yo soy muy de decir a la gente que busque intereses comunes con los demás, que pregunte a los demás cómo se siente. Y cuando le ha preguntado cómo se siente, que recuerde esos datos. Porque esto lo he aprendido de mi padre. Mi padre se acuerda de todas las cosas y él lleva en su agenda del teléfono, los teléfonos de todo el mundo, pero al lado tiene puesto: su padre tiene artritis, su mujer tiene un Alzheimer, su hijo ha tenido un fracaso escolar. Y así cuando alguna vez llama a alguien, siempre busca ese punto en común. Imagínate, Melania, tú y yo estamos aquí y de repente empiezan aquí a sonar las alarmas y alguien grita fuego. Automáticamente tú y yo nos levantamos y nos ponemos nerviosas y empieza a latirnos el corazón. ¿Por qué? Porque esa señal de alerta, de amenaza, ha activado un lugar en nuestro cerebro, el hipotálamo, que lanza una señal a las glándulas suprarrenales y se activan dos hormonas, la adrenalina, conocida por todos, y el cortisol. Y automáticamente, ¿qué sucede? Que mi cerebro busca mecanismos de supervivencia, que son la lucha y la huida. Y empezamos con taquicardia, corazón me late, para llevar la sangre a los tejidos y poder luchar o correr, que es lo que hace falta. Luego empieza la taquipnea, que es esa necesidad de meter más oxígeno en el cuerpo para que mis músculos y mis células tengan más oxígeno y poder luchar. La glucosa se moviliza, las grasas se empiezan a movilizar y en este momento yo ya no puedo razonar porque estoy en un momento de alerta y la corteza prefrontal, que es la que se encarga de reflexionar, de pensar, de buscar soluciones a los problemas, de repente ya no me deja pensar tan bien. Es como que me pierdo el hilo de lo que te estoy contando. El hipocampo, que es la zona de los recuerdos y donde almacenamos los datos, es hipersensible al cortisol y por lo tanto nos falla la memoria y tenemos como lagunas en lo que queremos hablar. Ese pico de cortisol va a tardar varias horas en volver a su estado original. ¿Por qué es esto tan importante, Mel? Porque ese estado de cortisol que se eleva, ese estado de cortisol va a cambiar nuestro organismo. El cortisol es una hormona cíclica. El perfeccionista, cuando está estresado, tiene una sensación de insatisfacción vital, porque nada está a la altura de lo que quiere. Cuando uno se comprende, se siente aliviado. Entonces, cuando me preguntas qué nos puede ayudar, hacer este esquema. Yo a todos mis pacientes les hago este esquema. ¿Cómo eres tú? ¿Cuáles son tus factores de estrés? ¿Y en qué se transforma esto? Ese pico de cortisol va a tardar varias horas en volver a su estado original. ¿Por qué es esto tan importante, Mel? Porque ese estado de cortisol que se eleva, ese estado de cortisol va a cambiar nuestro organismo. El cortisol es una hormona cíclica. Por las noches es baja y tiene que ser bajita para que yo pueda dormir. Y a lo largo de la noche sube hasta las 8 de la mañana, más o menos, que tiene su pico más alto. Y a las 8 de la mañana vuelve a bajar para hacer frente a los desafíos del día a día. Estamos en un momento de la historia donde parece que existe una obsesión por ser felices, como que hay atajos fáciles para disfrutar con esto y conseguirás la felicidad rápidamente, pero la felicidad no es eso. La felicidad depende del sentido que cada uno de nosotros le damos a nuestra vida. ¿Pero qué sucede? Que en una sociedad que ha perdido el sentido, en una sociedad que en muchas ocasiones ha perdido el rumbo, hemos sustituido el sentido de la vida por sensaciones. Yo todo lo que llega lo compruebo. Hay veces que hay cosas tan surrealistas que digo, esto seguro que es mentira y de repente te das cuenta que es verdad. Pero sé buscar si está bien o está mal. Yo creo que el aula tendría que ser ahora mismo un lugar donde enseñar a buscar si está bien o está mal, para profundizar, para filtrar de todo lo que nos llega lo que realmente vale la pena y no aturdir a esa corteza prefrontal que llega un momento donde no es capaz de leer un libro, no es capaz de enterarse de una conversación. Había un hábito que se hacía en mi casa y es que todos los domingos leíamos todos antes de comer, sentados en el salón de casa con música clásica. Y mi padre, cada uno según la edad que tenía, todos leíamos. Y era algo que fortalecía nuestra lectura. A mí me parece importantísimo volver a la lectura. La lectura es a la mente lo que el ejercicio físico es al cuerpo. Hay que leer y yo recomiendo leer en papel, porque no leemos igual en papel que leemos en pantalla. En papel leemos con más profundidad y ya lo sabemos hoy en día. Tiene un nombre terrible, pero tiene una función mágica. Es una zona que se encuentra aquí detrás, en el tallo encefálico, y es una zona muy primitiva de neuronas que tiene múltiples funciones, pero tiene una muy interesante que es el filtrador. Es como un rastreador del cerebro. Y es la zona que se encarga de filtrar de todo aquello que me sucede y de quedarme con lo que me interesa. Es decir, nuestro cerebro recibe constantemente muchísima información, a través de los sentidos, especialmente a través de la vista, pero a través de los sentidos. Pero solo se queda con lo que le interesa. Si tú estás buscando un trabajo de un tema específico y te pones a prepararte sobre ese tema, tu cerebro va a hacer todo lo posible por encontrar ese asunto.
Pienso, por ejemplo, en el famoso secuestro de la amígdala, que muchas veces la gente me pregunta de qué se trata. El secuestro de la amígdala es una respuesta automática de la mente ante algo que sucede y tienes una reacción desproporcionada. Y es como que la amígdala en ese momento tiene una comunicación con el hipocampo, que es donde están los recuerdos. Y la amígdala es donde está la emoción, la ansiedad, la angustia, donde reaccionamos. Y ese canal de comunicación tiene que ser lo más sano posible. Entonces, si de repente hay un recuerdo que no se ha quedado bien archivado, si de repente vuelves a algo relacionado con ese recuerdo no bien archivado en tu hipocampo, la reacción en la amígdala va a ser fortísima. Entonces, mucha gente puede decir, escuchando esto, pues a mí esto me pasa con una persona, o con un animal, o con el miedo a volar, o con cosas que de repente me pongo malo, o con los hijos. A veces uno tiene reacciones de secuestro de amígdala en la educación de los hijos, porque se enfada muchísimo ante alguna actuación que ve en ellos y reacciona de forma desproporcionada. Y un par de ideas para dormir bien. Lo primero, evitar las cenas copiosas. Con el alcohol esto siempre va a hacer que durmamos peor. Lo segundo, cuidado con la pantalla. La luz de la pantalla transmite un tipo de luz que inhibe la correcta secreción de la melatonina, que es básica para dormir bien. Soy yo quien domino el dispositivo, soy yo quien domino las alertas, no las alertas a mí. Porque siempre va a pasar algo, siempre hay algo. Has escrito en un chat, el chat del colegio de tus hijos, las noticias que están pasando todo el día a nivel mundial de cualquier cosa, porque siempre están pasando cosas, ¿no? Es decir, la pantalla nos ha convertido en unas personas que nos cuesta mucho más relajarnos. Por lo tanto, si en ese momento uno aprende a respirar de forma profunda y con conciencia, es capaz de generar un estado de calma dentro de sí. Y esto tiene mucho que ver con varios músculos de mi cuerpo, entre ellos el diafragma, que es el encargado de que todo esto suceda. Cuando yo respiro profundamente y mantengo la respiración unos segundos y luego la saco con profundidad y ya si soy capaz de ponerle un pensamiento positivo, yo siempre digo de pensar en alguien a quien quieres mucho o un pensamiento de agradecimiento, de repente al cabo de unos minutos mi cuerpo funciona mejor. Al final no deja de ser un movimiento físico donde nosotros vamos trabajando diferentes tipos de respiración, mantener la respiración que al principio cuesta, pero como un hábito, incluso para dormir por las noches. Pero cuando fuimos relajándola poco a poco, el hecho de esa respiración profunda y consciente ayudó a que pudiera volar y que pudiera aguantar todo el vuelo. Y hoy en día conocemos el tema del mindfulness o la atención plena. Me parece que es una técnica muy interesante de entender porque consiste en conectar con uno mismo y tener conciencia de uno mismo, de lo que siento, de cómo me siento, de las sensaciones que llegan a mi cuerpo. Es decir, hay veces que la gente lo confunde con una forma de meditar, porque todo este asunto está muy en boga hoy en día, ¿no? Yo creo que lo importante es que cada uno tenga sus propios mecanismos que le ayuden. Por último, me gustaría que compartieras con nosotros y con todas las personas a las que llegue esta charla una idea maravillosa que escribes en tu libro, que es el camino que tenemos todos por delante para llegar a nuestra mejor versión. No quiero, me niego. Y muchas veces esa resistencia al cambio es lo que impide que disfrutemos de la vida. Por otro lado, tenemos el estado de ánimo. Si uno está contento, la interpretación de las cosas es mucho mayor. Yo recuerdo siempre cuando ganó España el Mundial de Fútbol con el gol de Andrés Iniesta, ¿no? Que para mí, que es buen amigo, él y su mujer Ana, son buenos amigos míos, y yo lo recuerdo como uno de los momentos pletóricos a nivel... Me encanta el fútbol, me encantó, ¿no? Y entonces recuerdo que al día siguiente en el hospital todo el mundo estaba contento, la gente se saludaba, la gente por la calle, la gente iba pues, dando al claxon por la calle, había una sensación de jolgorio por las calles, ¿no? Estado de ánimo, de felicidad, de bienestar, por una alegría. Pero vayamos a lo serio. Ese estado de ánimo va a determinar nuestra interpretación de las cosas. ¿Y de qué depende ese estado de ánimo? Depende de cómo durmamos. Lo hemos explicado ya, pero depende de cómo durmamos. Depende de las circunstancias. No es lo mismo vivir en plena pandemia que vivir en un momento donde no había ningún problema de virus alrededor. Por otro lado, la personalidad. La interpretación de las cosas, si tú eres profundamente sensible, eso va a afectar a tu estado de ánimo. Si tú eres profundamente desconfiado, eso va a afectar a tu estado de ánimo y, por tanto, a tu interpretación de las cosas. Y a veces en esta vida, si lo que quieres es ser un poco más feliz, esa felicidad de la que estamos hablando, a veces lo que tienes es que ir a ver esa cosa de tu forma de ser, que es tu talón de Aquiles y que te impide disfrutar del día a día. Cuando uno tiene el papel, el libro, va pasando la página, hay algo que surge en el cerebro donde es capaz de meterse mejor en la historia. Es verdad que con tal de leer, yo que la gente lea donde quiera, ¿no? Pero yo lo recomiendo. Y sobre todo que cuando leemos, por ejemplo, noticias, hay tantos anuncios y tantas cosas que salen que nuestra capacidad de dispersión es altísima. Y hago una ecuación matemática, que me parece que pocas cosas se puede usar menos matemáticas que en psicología y en psiquiatría, pero me gusta esta ecuación matemática porque puede ayudar a comprendernos. Tu mejor versión sería una suma entre los conocimientos, lo que yo aprendo, lo que yo estudio, lo que yo sé, más
el proyecto de vida, es decir, tener unas metas en la vida, saber hacia dónde me dirijo, más la voluntad, es decir, esa corteza prefrontal, esa capacidad de posponer la recompensa, ese orden, conocimientos, más proyecto de vida, más voluntad, y todo ello multiplicado por la pasión. La pasión multiplica, el resto suma.